Vamos a Dios en oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de observar estos emblemas en los cuales recordamos la muerte de Cristo Jesús y también de poder participar de la ofrenda, los cantos, las oraciones, todo esto, Padre, lo que hacemos, adorándote en espíritu y en verdad. Ayúdanos en este momento que vamos a meditar en tu palabra y que todo lo que digamos esté en conformidad, esté en armonía con lo que tú nos has dejado en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a poder prestar mucha atención y aprender lo más que podamos para poder de esta manera ser personas sabias e inteligentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por las últimas 2 semanas hemos estado viendo consejos prácticos para, pudiéramos decir, para el pueblo de Dios o para todos aquellos, ¿verdad?, que en realidad desean mejorar sus vidas para bien. Vimos consejos prácticos para los jóvenes, vimos consejos prácticos para los matrimonios y en esta ocasión vamos a ver consejos prácticos para los padres de familia. Gracias a Dios le damos por las Sagradas Escrituras. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ustedes ya lo saben, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, note, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos puede preparar para toda buena obra. La palabra de Dios puede hacer buenos jóvenes, buenos padres de familia, buenos esposos, buenas esposas, buenos abuelos, buenos hermanos. La palabra de Dios tiene el poder para esas cosas. También dice 2 de Pedro capítulo 1 y verso 3, el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha dado a nosotros, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y dado a que Dios nos ha dado todas las cosas, todos estos consejos sabios e inteligentes, nuestra actitud hacia ellos es lo que debería de ser lo que dice Proverbios 8:33. Escuchar los mandamientos o la instrucción y no la menospreciéis. Esa debe de ser nuestra actitud. No menospreciar los mandamientos del Señor, reconociendo lo que dice Deuteronomio 4:6, que ellos nos pueden hacer sabios e inteligentes delante de todos aquellos, ¿verdad?, que nos van a observar de cómo vivimos y de cómo actuamos en esta generación perversa, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Así que en esta ocasión vamos a ver principios o consejos prácticos para los padres de familia. Y todos los que estamos aquí, ¿verdad?, la mayor parte de los que estamos aquí somos padres, tenemos nuestros hijos y pudiéramos, ¿verdad?, usar algunos consejos, ¿verdad?, prácticos. Ahora, alguien probablemente diga, pero hermano, ¿cómo nos va a dar consejos usted? Si apenas está comenzando, ¿verdad?, en su vida, apenas está saliendo, ¿verdad?, del cascarón. Y bueno, lo único que pudiera decirle, ¿verdad?, pues no soy yo, es la palabra de Dios el que va a dar los consejos, ¿verdad?, prácticos. Y espero en Dios, ¿verdad?, que Dios me dé la sabiduría a mí para continuar adelante, poniendo en práctica esos consejos, ¿verdad?, en mi familia. Y espero en Dios de que usted también pueda poner en práctica esos consejos en su familia para que la bendición de Dios nunca se aparte de nuestro hogar. Y esa es nuestra meta, nuestro objetivo, que Dios, ¿verdad?, siempre esté con nosotros. Así que vamos a ver consejos prácticos para los padres. Así que vamos a comenzar con el consejo número 1. Preocúpese por el destino espiritual de sus hijos. Cada uno de nosotros sabemos que solamente hay 2 destinos finales. Uno es conocido como el cielo y el otro es conocido como el infierno. Una palabra bien fuerte, ¿verdad? El castigo eterno, el lloro y crujir de dientes, la oscuridad, separados de Dios. Solamente hay 2 destinos, tanto la gloria, el cielo o el castigo eterno. Pero hágase esa pregunta: ¿a dónde quiere usted que sus hijos vayan? ¿A cuál de esos 2 lugares? Y probablemente usted diga, bueno, pues obviamente, lógicamente, yo quiero que vayan al cielo, no al castigo eterno. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo para que vayan al cielo? ¿Qué es lo que usted como padre de familia o lo que yo como padre de familia estoy haciendo para que mis hijos o mis hijas vayan al cielo?
algún día. Si es que en realidad yo quiero que vayan ahí. Yo no quiero que se aplique ese dicho a nosotros, donde dice que las palabras, los hechos hablan más fuertes que las palabras. Que probablemente nosotros decimos que queremos que vayan al cielo, pero en realidad nuestras acciones, la manera de cómo vivimos con ellos, en realidad estamos diciendo que mejor vayan a otra parte. Pero espero en Dios que ese no sea el caso con nosotros. Preocupémonos por el destino espiritual eterno de nuestros hijos. Sabemos que este mundo se va a acabar. Cualquiera uno de estos días, no sabemos cuándo, esta tierra va a llegar a su fin. La vida del ser humano va a llegar a su fin. ¿Y qué va a pasar cuando ese día llegue? ¿Queremos que nuestros hijos estén en el cielo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, verdad, para preocuparnos por el destino espiritual de nuestros hijos? Yo les animo, hermanos, en el nombre del Señor, a que en realidad tomemos tiempo para preocuparnos por el destino espiritual de nuestros hijos. Enfaticemos a nuestros hijos ese destino hermoso al cual nosotros queremos llegar. Y preocúpese por ellos. Mencionaba en otras ocasiones de cómo como padres de familia en ocasiones somos inconsistentes en cuanto a la preocupación por parte nuestra para con nuestros hijos. La preocupación espiritual. ¿Qué pasa cuando viene el domingo? Y los hijos, ¿verdad?, no quieren venir al servicio. ¿Cuál es el argumento que el hermano o la hermana usan para que se queden en su casa? Me acuerdo que hablaba con un hermano y decía el hermano, es que yo no puedo obligarlos a que vayan al servicio. Pero este mismo hermano, cuando venía el lunes por la mañana y no se querían levantar sus hijos, comenzaba a aventarles agua, comenzaba a decirles, vayan a la escuela para que no sean esa persona que pasa levantando la basura los viernes por la casa, para que sean personas de estudio, para que estudien una carrera, para que se preparen, para que sean lo que yo nunca fui. Y comienza a decir un montón de cosas y ahí está presionando para que se pongan de pie y se vayan a la escuela. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Una carrera de doctor o que entren al cielo algún día? Seamos realistas, hermanos. ¿Qué es más importante? ¿Que sean un contador o que entren al cielo algún día? ¿Por qué nos preocupamos por que nuestros hijos vayan a la escuela, vayan al colegio y se preparen, pero no nos preocupamos por que vengan al servicio? Créanmelo, hermanos, cuando yo era joven, hubieron ocasiones cuando yo no quería ir al servicio. Es más, me traían con una cadena para ir al servicio a la clase dominical. No quería ir, yo quería quedarme mejor jugando con mis amigos ahí, ¿verdad? En la colonia y pelota y eso y lo otro, pero no ir al servicio. Y créanmelo, en la iglesia de Pentecostés tienen servicio todos los días. Así que pues, no quería ir. Y me decían, mis papás ahí me llevaban, ¿verdad? Y a veces había ocasiones cuando las cosas, ¿verdad?, no eran como queríamos, como queríamos que fueran. Y no, pues nos dejaban ahí jugando, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya vinimos a la iglesia del Señor, a conocer la iglesia de Cristo, las cosas ya fueron totalmente diferentes. Ya veíamos las cosas espirituales de una manera diferente. Y bueno, siempre se preocuparon por traernos a los servicios para que viniéramos a estudiar la palabra de Dios y aprender de Dios. Ahora, había ocasiones cuando estaba más joven que no quería ir al servicio. Sin embargo, yo le agradezco a nuestro Dios que enfatizaron y que me obligaron en ocasiones, ¿verdad?, a venir al servicio. Y ahora, gracias a Dios, soy lo que soy por esa presión que se me puso a mí. Pero ese argumento, hermanos, de que yo no puedo obligar a mis hijos, o yo no puedo, porque cada quien tiene libre albedrío, hermanos, dígale ese argumento a Dios. Dígale ese argumento a Dios y Dios le va a sacar en cara ese argumento, ¿verdad? El argumento de que a la escuela, al colegio, a la universidad sí los manda y les pone presión, pero a las cosas espirituales no les pone presión. Necesitamos, hermanos, considerar estas cosas. Preocupémonos por el destino espiritual de nuestros hijos. Animémosle para que ellos se interesen en las cosas de Dios, porque de otra manera los vamos a perder. Si usted no se preocupa en estos momentos por sus hijos, especialmente cuando están pequeños, si usted los deja que hagan lo que ellos quieran en las cosas espirituales, créanmelo, más vale que comience a comprar muchos botes de Tylenol, porque va a tener muchos dolores de cabeza cuando crezcan. ¿Cuántos padres de familia
hoy en día, cuando ya sus hijos ya están grandes y están metidos en grandes problemas, no se están lamentando hoy en día, ¿por qué no hice esto cuando estaban más pequeños? ¿Por qué no enderecé su camino cuando tenía la oportunidad de hacerlo? Ahora ya no puedo hacer eso. Ahora ellos hacen lo que ellos quieren. Hermanos, no esperemos llegar hasta ese momento para comenzar a reflexionar y decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos y no pensemos hacer las cosas como nosotros queremos. Porque de otra manera, ¿verdad?, las consecuencias serán tristes. Yo quiero que mis hijas estén en el cielo algún día. Y esa es la meta, ¿verdad?, final a la cual queremos llegar. Todos juntos. No solamente mis hijas, también yo, ¿verdad?, y también mi esposa. Todos juntos entrar de la mano a esas puertas celestiales, ¿verdad?, para estar en el cielo algún día. Pero para que eso se pase, yo tengo que ser realista y tengo que reflexionar en cuanto a lo que yo, como líder espiritual del hogar, estoy haciendo para poder ayudarles, ¿verdad? Lamentablemente, muchos líderes espirituales que deberían de ser la cabeza del hogar, no lo están haciendo. Los hijos son los que mandan en el hogar. Es que yo amo mucho a mis hijos. Yo sé que me pegan, yo sé que me gritan, yo sé que me hacen esto, pero es que yo los amo bastante, hermano. ¿Qué haría yo sin mis hijos? Y ahí están, los hijos son los que guían el hogar. Los hijos son los líderes ahí en el hogar y no los padres de familia, hermanos. Eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque se está pervirtiendo el orden que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras en cuanto a la familia. Y muchos están dejando que los hijos hagan lo que ellos quieren, en vez de que los padres le estén diciendo a los hijos lo que tienen que hacer, los hijos le están diciendo a los padres lo que tienen que hacer. Y esto, hermanos, si queremos en realidad que estemos, ¿verdad?, bien delante de Dios, necesitamos cambiar esas cosas, porque eso no le agrada a nuestro Dios. Así que, si ese es el caso en su hogar, yo le animo en el nombre del Señor a que cambie, que se arrepienta, le pida a Dios que le dé sabiduría y que haga las cosas como Dios quiere que las haga y no como usted las quiere hacer. Así que preocupémonos por el destino espiritual de nuestros hijos. Consejo número 2, sea un buen ejemplo a sus hijos. Sea un buen ejemplo para con sus hijos. Qué triste es, ¿verdad?, que los padres le dicen una cosa a los hijos y ellos hacen otra. ¿Cuántas veces te he dicho que no digas maldiciones cuando el padre está diciendo maldiciones en la casa? ¿Cuántas veces te he dicho que no tomes cerveza y el padre ahí está tomando cerveza en la casa? ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas al baile y el padre va a los bailes? ¿Cuántas veces te he dicho no hagas esto y el padre está poniendo el mal ejemplo a sus hijos? ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12? 1 Timoteo 4:12 dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sí, hermano, pero ahí está hablándole Pablo a Timoteo, a un joven. Créanmelo, ese pasaje también se aplica a los padres de familia. Como padres de familia tenemos que ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros como padres de familia tenemos que ser un buen ejemplo a nuestros hijos. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como padres de familia tenemos que ser un buen ejemplo para con nuestros hijos, para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo quiere que sus hijos vengan al servicio cuando usted no viene al servicio? ¿Cómo quiere usted obligarlos o animarlos a que estudien la Biblia cuando usted no estudia la Biblia? ¿Cómo quiere usted animarlos a que sean jóvenes hijos de oración cuando usted no es un padre de oración? ¿Cómo queremos que nuestros hijos hagan cosas espirituales que agraden a Dios cuando nosotros mismos no estamos haciendo eso? Hermanos, hay una inconsistencia ahí. Seamos un buen ejemplo para con nuestros hijos. ¿Cuántos hijos no se han apartado del camino por causa de sus padres? Por el mal ejemplo que sus padres son para con ellos. Ahí está el padre gritándole a la madre, enfrente de los hijos, y hasta el punto de pegarle, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad?, gritándole, insultando a la mamá, ¿verdad?, enfrente de los hijos, siendo un mal ejemplo. Y luego después crece el chamaco, se casa y luego ¿qué pasa?
Lo mismo le está haciendo también a la esposa, gritándole, golpeándola y esto y lo otro. Pues mi papá me dio el ejemplo. Tenemos que ser un buen ejemplo para con nuestros hijos. No proyectemos un mal ejemplo, sino más bien un buen ejemplo. Queremos que nuestros hijos hagan cosas agradables delante de Dios. Nosotros, como líderes espirituales del hogar, pongamos el ejemplo, para que así, de esta manera, ellos nos sigan. ¿Cuántos padres se sientan a hablar con sus hijos para reprenderlos? Y lo primero que dicen los padres: ¿cómo te pones a decirme eso cuando tú lo estás haciendo? Y muchas cosas así por el estilo. Hermanos, seamos un buen ejemplo para nuestros padres. Consejo número 2. Siguiente: sea consistente en la disciplina con sus hijos. Sea consistente en la disciplina con sus hijos. Hermanos, la Biblia habla de la disciplina para con los hijos. Y no solamente habla de verbalmente, habla también de la vara. La vara de Aarón, como decía, me acuerdo mi mamá, ¿verdad? O a veces no era la vara, hermano, lo primero que encontraban ahí, ¿verdad? Es lo primero que agarraban, ya sea un cable de la luz, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Un palo, ¿verdad? Pero la Biblia habla de la disciplina corporal, de la disciplina en la cual, ¿verdad?, se le disciplina a los hijos para que vayan por el camino de la sabiduría. ¿Qué es lo que dicen hoy en día? ¿O qué es lo que hacen los padres de familia? Le dicen al chamaco, ¿verdad? Te dije que pares de hacer eso, si no te voy a pegar. Y lo sigue haciendo. Te dije que pares de hacer eso, te voy a castigar. Ya van 2 veces. Y ya el hijo lo va tomando, como dicen por ahí, ¿verdad?, la medida. Ya te dije que te voy a castigar. Y no, pues nomás dice que me va a castigar y no me castiga. Y luego comenzamos, ¿verdad? 1, 2, 3. Y hermanos, le va a seguir hasta 1,000,000. Y el chamaco y el niño no va a hacer lo que usted dice. ¿Por qué? Porque usted está siendo inconsistente. Dice que va a hacer algo cuando no lo está haciendo. Otros que dicen, no, pues cuando se porte mal el niño, ponlo ahí trae una silla en medio de la sala y haz lo que se siente ahí por un tiempo. Decía un hermano predicador: créanme, si fuera mi hijo no creo que se pudiera sentar ahí, de las nalgadas que le hubiera dado, ¿verdad?, o con el cinto. Muchos psicólogos dicen, no, pues dale psicología. La abuelita dice, dale cintología, con el cinto, ¿verdad?, para que pueda aprender, ¿verdad? Y nuevamente eso es manifestaciones de amor y está en completa armonía con la palabra de nuestro Dios. Pero también cuando disciplinemos a nuestros hijos, digámosle por qué los estamos disciplinando. No nomás llegue, ¿verdad?, y los castigue. 1. Número 2, no castigue a sus hijos nomás porque la vecina quiere que les pegue. Pégale a tu hijo, me vio mal a mi hija, y así que pégale, y ya ve para adentro, y ya como está metiendo para adentro de la casa, ¿verdad?, y le va a castigar corporalmente. ¿Por qué? Porque la vecina dijo que le pegue. Hermanos, nunca hagan eso. Nunca castiguen a sus hijos corporalmente porque el vecino dice que lo hagan, o porque el hermano dice que lo hagan, o porque la hermana dice que lo haga, o porque la tía dice que lo haga. Castigue a su hijo apropiadamente, adecuadamente, y no porque otros quieren que lo hagan. Porque si ese fuera el caso, créanmelo, no tuviera hijos, ya los tuviera muertos de tanto pegarles, porque todo el mundo quiere que los castigue. No sea de esa manera. En cuanto a la disciplina consistente, hable con su esposa en cuanto a la disciplina para con sus hijos. Una de las cosas tristes que pasa en el hogar es que el padre dice una cosa y luego después el hijo va con la madre y la madre dice, no, está bien, no te preocupes, ya conoces a tu papá. Y termina violando el mandamiento que el papá ya le dio. ¿Por qué? Porque la mamá dijo, no, pues es que esto. Y yo, no te preocupes, yo hablo con él. Y ven ahí, ¿verdad? Y se le acerca, mira viejo, y comienza a convencerlo y esto. Sean consistentes como padres de familia en cuanto a la disciplina para con sus hijos. Ambos deben de estar en la misma página, en un mismo pensar en cuanto a la disciplina de sus hijos. Porque créanmelo nuevamente, ahí va otra vez la medida. Le van a tomar la medida. El hijo, son bien inteligentes, a veces pensamos que no son, pero son inteligentes. Ellos saben, cuando ellos ven una inconsistencia con los padres de familia, ellos saben exactamente con quién ir. Exactamente con quién ir. Y todos creo que somos así. O me van a decir que no. Los que trabajan en una fábrica y tienen 2 managers, uno es bien enojón y bien estricto, y el otro les pasa todo. ¿Con quién van a ir para pedirle permiso? Para alguna actividad o esto o lo otro.
Van a ir, ¿verdad?, con que es más flexible. No van a ir con el que es más estricto porque saben que les va a decir que no. Entonces los hijos, cuando saben que hay esa inconsistencia, bueno, mi papá dice esto, pero mi mamá dice esto otro, y mi mamá lo convence a él. Siempre que pidan un permiso, ¿con quién van a ir? Con la mamá. Sean consistentes. Si el padre dice no, la mamá tiene que decir no. Ambos tienen que estar en la misma página. De otra manera, créanmelo, esto va a traer serias consecuencias con los padres de familia. Y hermanos, por ejemplo, cuando el niño se caiga, una de las cosas que a veces he visto, ¿verdad? Me acuerdo cuando mis hijas estaban más pequeñas, se caía la niña, no iba a llorar. Pero luego venía la mamá y decía, ay, y ya le comenzaba a hacer, ¿verdad?, ahí el show y créanmelo, nomás le activaba el botoncito y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Y él le tenía que decir a mi esposa, ¿verdad?, no le hagas caso, nomás que se levante, ¿verdad?, sacúdela y que sí, pero si le comienza a decir, ahora que se raspó y esto y lo otro y que le va a doler y esto, le va a doler. O si dice, va a llorar, créanmelo, va a llorar. Pero si usted le dice, no va a llorar, no va a llorar. Sean consistentes en cuanto a eso, que no vean ellos diferentes pensamientos en ustedes. Acuérdense, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede trabajar de esa manera. Tenemos que estar todos juntos. Por eso es importante, como mencionamos, de la comunicación entre los padres de familia, para que ambos hagan lo mismo y no les tomen, ¿verdad?, la medida. Número 4, enfatice en sus hijos las consecuencias del pecado. Enfatice en sus hijos las consecuencias del pecado. Hoy, más que nunca, vivimos en tiempos difíciles. La sociedad en la que vivimos, una sociedad perversa, una generación adúltera y pecadora, como dice Marcos 8:38, sed salvo de esta generación perversa, Hechos 2:40, vivimos en tiempos difíciles, donde el mundo está bajo el maligno, 1 de Juan 5:19, donde la tierra ha sido llena de pecado contra el Santo de Israel, Jeremías 51 y verso 5, donde la gente no tiene respeto alguno para con nuestro Dios. Vivimos en tiempos difíciles y las tentaciones y la presión para pecar están a la orden del día. Y nuestros jóvenes, nuestros hijos, estando en la escuela, en la universidad, en el colegio, enfrentan todas estas tentaciones, presión por parte de los amigos que no desean ningún beneficio espiritual para con ellos. Tenemos que enfatizarle a nuestros hijos las consecuencias del pecado. Ahora, para enfatizarle a nuestros hijos las consecuencias del pecado, nosotros mismos tenemos que saber cuáles son esas consecuencias. Especialmente también dónde están esos versículos, para que cuando nos sentemos con ellos le podamos decir, mira, esta es otra consecuencia, y los llevamos ahí a la palabra de Dios para que ellos vean. Hay muchas consecuencias. Una de ellas es estar separado de Dios. El pecado separa a las personas de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 59, 1 y 2. El pecado nos hace esclavos, como dice Juan 8 y verso 34. El destino final del pecado es la muerte. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Necesitamos enfatizar a nuestros hijos las consecuencias del pecado, las consecuencias que trae el pecado. Y hermanos, y esto, ¿verdad? Es muy triste. Muchas veces no enfatizamos esas cosas. A veces, cuando llevamos a los niños a la escuela, a la clase bíblica, y luego está la maestra, ¿verdad? Y número 1 los pone nomás a colorear. Bueno, ya la próxima semana vamos a ver consejos prácticos para los maestros, pero me voy a adelantar un poquito. Nomás le dan un papelito y los ponen a colorear. Y luego les enseñan acerca de la historia de Jonás. Y luego sale el niño de la clase, salen los 15, 20 niños de la clase y los padres le preguntan, ¿qué aprendiste? No, pues de una ballena bien grande. ¿Y qué más? No, pues que estaba ahí en el mar y esto y lo otro. ¿Y qué más? Y nunca los niños le dicen, no, es que Jonás estuvo en esa condición por causa del pecado. Nunca le enfatizamos la lección principal de la historia, de la narrativa de Jonás. Y no solamente los ponemos a pintar, nomás los ponemos a colorear y nomás enfatizamos de lo grande que era el pez y eso es todo. Pero no de las consecuencias del pecado. Y eso debe de cambiar. Necesitamos enfatizar a nuestros hijos las consecuencias del pecado. Necesitamos enfatizar a nuestros hijos las consecuencias de casarse con una persona que te va a golpear, que va a ser un mal ejemplo, que va a ser una mala influencia para ti.
enfatizar a nuestros hijos las consecuencias del divorcio. Que cuando tú te casas con alguien y las cosas no funcionan porque no se pueden llevar bien, no puede haber un divorcio ahí. Y si hay uno, ambos no pueden casarse. Esas consecuencias necesitamos enfatizarle a nuestros hijos. Sentarnos con nuestros hijos para estudiar con ellos Mateo 19, 1 al 9. ¿Cuántos padres de familia se han sentado con sus hijos jóvenes que están probablemente a punto de casarse y le han hablado acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias? No muchos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Necesitamos hacer esas cosas para que ellos vean las consecuencias, para que ellos vean la santidad del matrimonio, para que ellos vean la santidad de la pureza que Dios demanda de cada uno de nosotros. Necesitamos enfatizar, ¿verdad? Número 4, a nuestros hijos las consecuencias del pecado. No queremos que nuestros hijos sean esclavos del pecado. Número 5, ore por sus hijos, ore con sus hijos. ¿Cuántas veces oramos por nuestros hijos? Póngase ahorita a pensar en la pregunta que le voy a hacer. Y por favor, please, si no me entienden en español, sea honesto con usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios, Padre, te doy gracias por mis hijos, porque reconozco que son una bendición para mí, para nuestro hogar? Y Salmo 127, verso 3 dice que los hijos son un regalo del Señor. Te doy gracias por mis hijos. Te pido, Padre, que les des sabiduría, que les des inteligencia para que tomen sabias decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros hijos de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos como lo que hizo Job? Que oraba por sus hijos en las mañanas. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos por nuestros hijos? Póngase a pensar en cuanto a eso. Si su respuesta es, no me acuerdo, hermano, entonces no se pregunte después por qué sus hijos hacen lo que hacen. No se siente como le pasó a una familia en la cual dijeron, hermano, pues estamos pasando por momentos difíciles y queremos ver en qué nos equivocamos. ¿En qué nos equivocamos? Yo creo que ya fue demasiado tarde para ponerse a pensar en cuanto a eso. Tenemos que orar por nuestros hijos. En 1 de Crónicas, capítulo 29. En 1 de Crónicas 29 leemos cómo David ora por su hijo, Salomón. Y esta es la oración que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Nota el versículo 18 y 19. 1 de Crónicas 29, versos 18 y 19. Dice la Escritura, oh Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Y note verso 19, y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Una oración hermosa de un padre por su hijo. Esa es la misma oración que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos. Hacerles saber a nuestros hijos que estamos orando por ellos. Y luego lo segundo, dice ahí, ore con sus hijos. ¿Cuánto ora usted con sus hijos? En la noche se juntan como familia para orar a Dios antes de ir a acostarse. Cuando van a disfrutar de los alimentos que Dios le ha dado la oportunidad de tener, oran a Dios por los alimentos. Le dan gracias a Dios, siendo un buen ejemplo a sus hijos en cuanto a la oración y orando con sus hijos. ¿Cuántos de sus hijos, aunque estén pequeños, ya saben orar? Porque han visto en usted el ejemplo acerca de la oración, acerca de la necesidad de la oración. Pongámonos a pensar en cuanto a esto, hermanos. Oremos por nuestros hijos y oremos con nuestros hijos. Número 6, no muestre favoritismo con sus hijos. Eso trae serias consecuencias. Dios nos ha dado a nuestros hijos, ya sean 2, 3, 4, y tenemos que amarlos a todos ellos de la misma manera. Cuando hay favoritismos, consecuencias vienen. Acuérdense de José, el que tenía la túnica de diferentes colores. Trajo consecuencias el favoritismo que el padre hacía.
Hay consecuencias cuando yo le muestro más a una hija que la quiero más a ella que a esta otra. Eso afecta en gran manera psicológicamente y espiritualmente. No hay razón por la cual usted muestre favoritismo para con sus hijos. Yo no creo que Dios aprueba eso. Dios no aprueba el favoritismo en la familia. Así que amemos a nuestros hijos de la misma manera como amamos a cada uno de ellos, y que ellos vean que les amamos de una manera igual y no más a uno que al otro. No importa si este nació primero, ¿verdad? Y este nació tercero o cuarto. A ambos tenemos que amarles de la misma manera, con la misma intensidad, ¿verdad? Porque Dios así nos ha pedido que lo hagamos. Número 7, cultive en sus hijos un respeto profundo para con Dios. Cultive en sus hijos un respeto profundo para con Dios. Si ahorita usted tuviera la oportunidad de tener $1,000 en su mano, a muchos quisiéramos, ¿verdad? $1,000 en nuestra mano, y luego traemos la Biblia, y luego traemos a nuestros hijos a la sala. Es más, los traemos primero uno por uno, y luego los ponemos ahí, ¿verdad? A uno, a dos, tres, los dejamos en la recámara y traemos a uno primero a la sala. Y tiene el paquete de dinero aquí, $1,000, y luego tiene la Biblia en su mano. Y usted le dice a su hijo o a su hija, ¿cuál prefieres? $1,000 o la Biblia. Si usted hiciera eso con sus hijos en este momento, ¿qué respuesta le darían ellos a usted? $1,000 o la Biblia. Hermanos, si dicen la Biblia, entonces usted ha sido un buen ejemplo para con ellos. Usted los está dirigiendo por el camino correcto y están tomando sabias decisiones. Y es bonito, hermanos, cuando el niño o la niña dice la Biblia y no el dinero. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en una casa de 3 pisos con alberca afuera o tener la Biblia? La Biblia. ¿Qué prefieres? ¿Que vayamos a Disney World ahorita en este momento o estar en el servicio el domingo en la tarde? Y qué bonito es cuando dicen ellos en el servicio en la tarde, en vez de decir Disney World. Si dicen Disney World, entonces hemos hecho un trabajo pobre en cuanto a nuestros hijos, y en cuanto a dirigirlos por el camino de la palabra de nuestro Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo estoy completamente, y entiendo completamente, y reconozco completamente que nuestros hijos tienen libre albedrío. Y que ellos un día van a llegar a la edad de responsabilidad y ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero si usted comienza desde ahorita a cultivar un profundo respeto para con Dios en su corazón, créamelo, sus hijos van a seguir fieles hasta el fin. Y yo he visto muchos padres de familia, muchas familias, que las hijas ya que han crecido, se han casado con predicadores, se han casado con diáconos, se han casado con personas que juntos van a luchar para ir al cielo. Niños que crecieron bajo una influencia positiva, bajo un profundo respeto para con Dios, han crecido, han sido buenos ciudadanos, otros han ido y han sido predicadores del Evangelio, diáconos, ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido una influencia positiva para con ellos. Hemos cultivado un profundo respeto para con nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, hacer eso. Y para que eso suceda, tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Y tratar de evitar aquellas cosas que pueden, ¿verdad?, permitir que nuestros hijos se aparten del camino de su palabra. ¿Cuántos de ustedes permitirían que un plomero viniese a su casa y mientras está arreglando la tubería ahí en la cocina, dijera muchas maldiciones? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano los que aceptarían que ese plomero estuviera ahí en la cocina, arreglando los tubos de la cocina y todo esto, y a la misma vez, mientras está haciendo eso, diciendo muchas maldiciones fuerte, audiblemente,
ahí en la cocina suya, con sus hijos presentes? Levante la mano, ¿cuántos permitirían que eso pasara? Nadie levanta la mano, ¿verdad? No queríamos que eso pase, ¿verdad? No permitiríamos. ¿Qué diríamos? ¿Qué le diríamos a esa persona? Que no diga eso, ¿verdad? Que no haga eso. Probablemente tal vez hablaríamos de la compañía para reportar lo que está haciendo. Y hermanos, ¿y qué pasa cuando tenemos la película ahí enfrente en la televisión y están las maldiciones a la orden del día? Cada 5 minutos. Y estamos ahí enfrente de la televisión y estamos aprobando esas maldiciones que las estén escuchando nuestros hijos. Y les rentamos películas PG-13, les rentamos películas R, donde están maldición tras maldición tras maldición, y también, aparte de todo eso, maldiciendo a Cristo y maldiciendo a Dios. Y ahí están nuestros hijos expuestos a esas maldiciones y nosotros no decimos absolutamente nada. Hermanos, eso es triste. ¿Por qué entonces sí nos enojamos con el plomero, pero no nos enojamos o no hacemos nada al respecto con las películas? Una inconsistencia, ¿verdad? Cultivemos a nuestros hijos, hermanos, un profundo respeto para con nuestro Dios. Y que cuando ellos vean cosas negativas, que ellos automáticamente digan, eso no está bien. Eso no lo aprueba Dios. Una vez me dio mucha alegría cuando fuimos a una fiesta de unos hermanos en Cristo, que trajeron a un payaso, hermanos. Trajeron a un payaso y este payaso estaba haciendo cosas indecentes ahí. Se vistió de mujer y estaba haciendo cosas, hermanos, horribles. Y los hermanos ahí como si nada, ningún problema, no decían nada. Todos riéndose, ¿verdad? Gozando de la vida. Y me acuerdo que cuando en ese momento rápidamente, nomás estuvimos ahí como unos 5 o 10 minutos y luego nos vinimos. Y cuando veníamos en el camino, mi hija más grande me estaba diciendo que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando ahí en la fiesta. Que no estaba de acuerdo con lo que el payaso estaba haciendo. Que no estaba de acuerdo con los niños que estaban ahí bailando Dame Más Gasolina. Y otras cosas más, y otras canciones, ¿verdad?, que pasan en el mundo. Hermanos, eso es bien triste, hermanos, que permitamos que nuestros hijos hagan lo que quieran y que nosotros pongamos los medios para que ellos estén creciendo con esa influencia. Que eso no pase con nosotros, hermanos. Que nuestros hijos puedan ellos ver y distinguir lo que es piedad y lo que es pecado. Y que ellos, ¿verdad?, decidan más por la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Que estos consejos, hermanos, nos ayuden a nosotros a poder reflexionar y meditar, ¿verdad?, en cuanto a lo que estamos haciendo como padres de familia. Y que Dios nos ayude hoy y siempre. Si usted está aquí con nosotros y le ha fallado al Señor, ya sea como padre de familia o como cristiano o de diferente manera, ¿verdad?, le pedimos en el nombre del Señor a que se ponga a cuentas con Dios, porque el Señor puede venir cuando menos lo pensemos. Y si no estamos a cuentas con Él, nuestra salvación va a estar en peligro. Si usted se ha apartado del camino del Señor, le animamos a que regrese al rebaño y que se ponga a cuentas con Dios. Si usted está aquí y no ha obedecido el Evangelio de Cristo, acuérdese que mencionamos en la lección que solamente hay 2 destinos, el cielo y el castigo eterno. Dios quiere tenerle en el cielo. Pero para que esté en el cielo necesita escuchar el Evangelio, creer que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También necesita arrepentirse de sus pecados, cambiar su vida y dedicarla al Señor. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios con sus labios, con su boca, y también ser sumergido en las aguas del bautismo para obtener el perdón de sus pecados, recordando que si sus pecados no han sido perdonados, usted no puede estar en el cielo algún día. Y después de eso usted es añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que edificó, estableció allá en Hechos capítulo 2, y estando en la iglesia ser fiel hasta la muerte. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a continuar fieles hasta el fin, para que un día estemos con nuestro Padre Celestial en la eternidad. Si hay alguien que desea responder a esta invitación, le animamos. Mientras estamos cada uno de nosotros de pie los que podamos, cantemos este himno y reflexionemos en cuanto a las cosas que hemos mencionado. Que el Señor les bendiga.